Después de haber hablado sobre temas fiscales, judiciales y sobre temas municipales a propósito de Surco, corresponde que hablemos sobre la situación de la inversión en infraestructura en el Perú. Y para eso hemos invitado al abogado Carlos Ugaz, que es director del gremio de construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, al mismo tiempo que director ejecutivo de la empresa Dowa, que son capitales de Corea del Sur. Díganos, por favor, ¿por qué avanzamos tan lentamente, pese a que las necesidades en infraestructura de nuestro país se elevan nada menos que a 100.000 millones de dólares, es decir, casi la mitad de nuestro PBI? Bueno, buenos días. Buenos días, Omar, Fernando. Rebajatoscuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Mucho gusto estar acá con ustedes nuevamente. Bueno, ¿por qué avanzamos tan lento? Por desidia, por falta de voluntad política para tomar decisiones, por burocracia, por malas normas. Concrete, doctor Ugaz, que usted es un hombre de acción. ¿Qué interesa decidir? ¿Qué sector? ¿Qué entidades públicas? No. A ver, yo te hablo de todo el pasado. O sea, todas las gestiones que han habido en el pasado. Tenemos una ley de contrataciones del Estado que no sirve para nada, que deberíamos de literalmente rehacerla por completo. Yo saludo la gestión del actual gobierno. Yo lo escuchaba al premier Alberto Tarola en un evento reciente en la UNOPS, organizado por la UNOPS, que están trabajando en una reestructuración integral de la ley de contrataciones del Estado, muy necesaria, indispensable para poder cerrar la brecha de infraestructura. O sea, hoy día debemos dedicarnos a pensar en cómo reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima, Callao y el Perú. Esa debe ser la única prioridad. O sea, estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún lado en el Congreso. Todos los días prendemos la televisión, todas son noticias negativas. La gente quiere trabajar, el peruano es chambero, necesita trabajo y necesitamos inversión para mejorar la calidad de vida de los peruanos. No hay otra fórmula para mejorar la calidad de vida y elevar y mejorar la economía de un país. Sí, sin embargo, a ver, me pongo en un ejemplo concreto, la línea 2 del metro de Lima, probablemente uno de los proyectos más ambiciosos y más caros del país, el segundo, si tomamos en cuenta la refinería de Talara. ¿Por qué 10 años después estamos hablando de que recién se va a poder inaugurar un tramo chiquito de 5 kilómetros? ¿Qué ha pasado? Mira, gracias por la pregunta, Omar. Yo he sido director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico entre el 2017 y el 2019 y tuve la oportunidad de luchar para sacar adelante ese proyecto. La verdad es muy simple. Ese proyecto es un magnífico proyecto, totalmente necesario para la ciudad de Lima y el Callao, pero que nació con una mala estructura contractual. Y ese es un defecto de nacimiento. O sea, vinimos amarrados de un mal contrato que lamentablemente no tiene mecanismos de solución de controversias ágiles. Era malo el contrato, explíquenos. A ver, hemos hecho una mega obra de casi 6.000 millones de dólares en un contrato de APP, que, ojo, no estoy en contra de las APPs. Alianza público-privada. O sea, las APP son necesarias y yo felicito al ingeniero José Salardi, que hoy día está relanzando Proinversión de una forma muy positiva y estoy seguro que será exitoso. Pero, nuevamente, hicimos un megacontrato con un solo... O sea, empaquetamos a perro, pericote y gato, al diseñador, al constructor, al operador, al fabricante del tren, todos en un mismo contrato. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa discrepancia, todo se para. Los trenes los tenemos acá hace años. En el mundo es al revés. Uno termina la infraestructura física primero y hace cola para recibir los trenes. Acá el mundo al revés. Además que, en el fondo, ese contrato de APP en realidad es una obra pública con sombrero de APP. O sea, el 75% de ese proyecto es financiado por el Estado y el 25-30% que financia la concesionaria tiene garantía soberana del Estado peruano. Entonces, al final del día, el Estado peruano va a pagar el 100% de esa inversión. O sea, se ha financiado una pequeña parte del proyecto a través del concesionario. ¿Y es verdad que es más caro, va a costar mucho más caro que obras de similar dimensión en otros países como España, como Corea? No me quiero ir a España y a Corea. Vámonos acá nomás a los vecinos de la región, a Chile y a Ecuador. Chile y Ecuador han construido, en el caso de Chile, la línea 3 y la línea 6 del Metro de Santiago, y Quito, en Ecuador, ha construido la línea 1, los 3 metros subterráneos, igual que la línea 2 del Metro de Lima,
y ahí en Ecuador ha costado $91 millones el kilómetro, en Santiago 83 la línea 3 y 80 la línea 6, y nosotros vamos a pagar, sin considerar los fallos de CIADI, como $165 millones el kilómetro. Entonces, el doble casi, el doble. Pero con el mismo nivel de túneles, con la misma profundidad. Habrán diferencias técnicas, pero a ver, en el mundo, en Corea, el costo del kilómetro de metro subterráneo está en el orden de los 120, 130 millones de dólares. O sea, menos que acá. Ahora, el problema es que cuando tú eres un concesionario y estás en una licitación, ¿dónde trasladas el riesgo de las incertidumbres? Al precio. Ahí lo trasladas. Entonces, ¿por qué las empresas serias de construcción grandes en el Perú no quieren participar en las licitaciones de obras públicas? Porque el marco legal no les da las garantías. ¿Por qué hay tantas obras públicas paradas a lo largo y ancho del país? 2.000, se dice que 2.000 obras públicas paradas, ¿no? Porque las empresas de construcción serias no quieren licitar, porque vienen con malos expedientes técnicos de ingeniería. Los marcos legales de contratación no ayudan a que cuando haya que hacer una obra, un cambio, se pueda modificar ágilmente. Tenemos que pasar por engorrosos procesos y hoy día la palabra adenda es casi sinónimo pecado. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque los contratos y las obras son dinámicas, tienen que ajustarse y solamente las puedes ajustar si haces una adenda al contrato, al marco legal que regula el proyecto. Señor Ugaz, si usted tuviera que decidir en poner impulso a 3 grandes proyectos de infraestructura, ¿cuáles escogería? Bueno, el primero y sin lugar a dudas la línea 3 del Metro de Lima, que ya ha sido... Avanza lentamente. No existe todavía. La línea 3 se iba a licitar por el mecanismo de acuerdo de gobierno a gobierno, el gobierno del presidente Vizcarra. Se suspendió los procesos en el gobierno de transición del presidente Sagasti, y hoy día yo he escuchado tanto al Premier, a la ministra de Transportes y a la presidenta de la República indicar que van a relanzar la licitación de la línea 3 del Metro de Lima. No existe proyecto de infraestructura que genere mayor beneficio económico e impacto social que la línea 3. O sea, para ponértelo en contexto, la línea 3 del Metro de Lima va a atender la zona de Lima Norte. En Lima Norte vive 1/4 de la población de Lima y Callao. O sea, estás hablando de entre 2,5 millones y 3 millones de personas que hoy día carecen de un sistema de transporte eficiente. Entonces, ese bolsón se va a conectar con la parte... Normalmente esas personas, esos son distritos dormitorio, ahí residen y se trasladan en las mañanas a trabajar a Lima Centro o a Lima Sur, en un sistema de transporte público que ya sabemos que es paupérrimo y desastroso. Pero no solamente eso, sino que hay que mirar más allá. El puerto de Chancay, una mega obra de inversión privada, muy cerca del norte de Lima, tiene que articularse y conectarse. Entonces, ¿por qué no pensar que luego tenemos que pensar en articular el tren de la costa? Pero el primer tramo, no tenemos que hacer el tren de la costa hasta Tumbes, hay que hacerlo hasta Huacho. Conectar el puerto de Chancay, ¿no es cierto? Esta mega obra que la verdad yo la he visitado y felicito a la gente de Cojo Shipping y a Volcan, una obra sin precedentes. Esos son los empresarios peruanos que necesitamos, que apuesten por el futuro, pero además con una visión de largo plazo. Pero hay que ayudar y acompañar esas inversiones privadas junto con las inversiones públicas que el Estado tiene que hacer. El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para Competitividad solamente abarca, digamos, proyectos promovidos por el Estado, pero también deberían haber megaproyectos mineros o como este del Puerto de Chancay, porque la visión tiene que ser integral. Necesitamos tener una visión integral de los proyectos. Bueno, señor Ugaz, muchas gracias por haber estado acá y por habernos alertado sobre las cosas que se hacen bien y sobre las que no se hacen, y haber puesto el acento sobre la línea 3 del Metro de Lima, que dice usted que beneficiará a varios millones de compatriotas cada día y que... Cerca de 3 millones. El alcalde de Lima también ha hecho declaraciones sobre el apoyo a ese proyecto y, bueno, ya no hubo tiempo para los otros dos, pero... Bueno, quede invitado la próxima vez para que nos traiga buenas noticias sobre lo que por se está supuesto. En materia de inversión en infraestructura. Muchas gracias y muy buenos días, Carlos Ugaz. Buenos días. Una pausa, Omar. Una pausa y venimos con más.